La inteligencia artificial cada vez es más potente. Y si hace 5 años apenas contábamos solo con sistemas capaces de leer o balbucear textos, a día de hoy contamos con sistemas capaces de resolver problemas de olimpiadas matemáticas, de posicionarse en los rankings mundiales, de competiciones de programación o creando instantáneamente piezas audiovisuales indiferenciables de la realidad. Todos lo estamos sintiendo, ¿verdad? Ese vértigo, ese sentimiento de que lo único que podemos tener claro sobre el futuro es que va a ser muy diferente al presente que estamos viviendo ahora. Que las predicciones de que la IA lo iba a cambiar todo se están volviendo realidad. ¿Sentís la AGI? Artificial General Intelligence. AGI. A computer system that can do any job or any task that a human does, but only better. There is some probability the AGI is going to happen pretty soon. There's also some probability it's going to take much longer. But my position is that the probability that AGI could happen soon is high enough that we should take it seriously. Ya os adelanto que en 2025 mucho del debate de la inteligencia artificial se va a centrar justamente en este concepto, la inteligencia artificial general, la AGI. Pero, ¿exactamente qué es? ¿Cómo se define? ¿Y qué tan cerca estamos de conseguirla? Hoy analizamos por primera vez en este canal, y que sirva esto como testimonio de los tiempos que estamos viviendo, el concepto de AGI. El ser humano tiene tendencia a verse como el centro del universo, y cuando hablamos de inteligencia no iba a ser menos. Si viajamos a 1956, en la histórica conferencia de Dartmouth, donde se forjó el concepto de inteligencia artificial, la propuesta inicial ya indicaba que sería un intento de averiguar cómo lograr que las máquinas usaran el lenguaje, formaran abstracciones y conceptos, y resolvieran tipos de problemas que actualmente estaban reservados para los humanos. Una propuesta muy ambiciosa, puesto que para lograr esto se pusieron de plazo 2 meses. Este texto que dio origen al campo de la inteligencia artificial fue muy premonitorio, estableciendo un objetivo claro: máquinas capaces de ser tan inteligente como nosotros. Pero claro, ¿esto no es un objetivo ambiguo? Al final una calculadora pues es una máquina que puede hacer cálculos matemáticos a un nivel similar o incluso superior que nosotros, con más velocidad y precisión. ¿Significa eso que una calculadora es una AGI? No. Aquí la clave está en la G de AGI, que nos habla de la inteligencia general. Y es que recordaréis que ya en 2017, cuando os definí por primera vez en uno de los primeros vídeos del canal qué era la inteligencia artificial, os dije lo siguiente: al final es cierto que nosotros los humanos pues no vamos a destacar tanto como una maquinita en tareas concretas, pero somos muy buenos en un rango amplio de tareas, muy variado, siendo incluso capaces de aprender nuevas habilidades para adaptarnos. Y es en esta generalidad, en la capacidad de aprender y ejecutar una gran diversidad de tareas, lo que se persigue cuando hablamos de inteligencia artificial general. Inteligencias artificiales que sean tan capaces en un rango de tareas tan amplio como nosotros, o humanos. Por lo tanto, para empezar a organizar un poco las cosas, sí podemos decir que una inteligencia artificial será más general que otra si es más capaz a la hora de resolver una tarea y además si esa tarea cubre un mayor rango de habilidades. Visto así, en estas dos dimensiones, podemos decir que GPT-4 es más general que GPT-2, por su mejor capacidad de generar texto y porque haciendo esto cubre un rango mayor de habilidades: traducir, código de programación, escribir poemas, todo esto. Y claro, visto así, pues nosotros somos un tipo de inteligencia más general que GPT-4. Teniendo este esquema como guía, pues podemos ver que el día que la inteligencia artificial llegue más o menos a este punto, es decir, mismo desempeño en sus capacidades en un rango tan amplio como todo lo que nosotros podamos hacer, que entonces ahí estaremos hablando de una AGI. ¿Y qué tan cerca está la IA de lograr esto? Pues veamos,
Hemos dicho que una de las dimensiones es su desempeño. Y a nivel de capacidades, desde el boom del Deep Learning y las redes neuronales en 2012, ya sabéis que la inteligencia artificial no ha parado de mejorar. Hace menos de 10 años evaluábamos a la IA por su capacidad de leer, reconocer imágenes o resolver problemas sencillos de matemáticas. Tareas para las que poco a poco la IA alcanzó nuestro nivel. Así que le pusimos tareas más difíciles. Pruebas de conocimiento general, lectura en múltiples idiomas, competiciones de matemática. Y de nuevo, a un ritmo más rápido que antes, volvió a alcanzar nuestras capacidades. De hecho, a día de hoy, modelos como GPT-4o, Claude o Gemini se evalúan sobre tareas no para IAs, sino tareas académicas y profesionales para humanos, logrando nuevamente cada vez un mayor desempeño. Es decir, en cuestión de 15 años, la IA ha pasado de aprender a hablar y a escribir a sacarse múltiples carreras universitarias a la vez. Así que en capacidades, pues cada vez nos movemos más rápido en esta dirección. Y en generalidad, pues mirad, aquí es donde creo que está lo más interesante. Porque de nuevo, hace no tanto tiempo, los modelos de IA eran sistemas de redes neuronales que se entrenaban para hacer muy bien una única tarea. Y sí, la hacían muy bien, pero era eso, una sola tarea. Una IA entrenada para hacerte resúmenes de texto, pues no era capaz de escribirte bien un poema. Pero luego llegó esta idea de los modelos fundacionales, como los GPTs, donde ahora un mismo modelo pues te podía hacer un resumen, traducir, responder preguntas, es decir, un único modelo resolviendo múltiples tareas. Inteligencias artificiales más generales. Pero es que luego a esto le sumamos también la multimodalidad, la capacidad de que la IA pueda procesar fuentes de información de diferente naturaleza, texto, imágenes, audio, acciones de robots, haciendo por tanto a los modelos más versátiles y capaces de resolver tareas en múltiples dominios, modelos más generales. Y la última tendencia que tenemos que sumar ahora es el actual paradigma del Test Time Compute, donde los modelos pueden dedicar tiempo de computación a pensar más en la solución de un problema, planteando opciones y estrategias alternativas y diseñando durante la inferencia soluciones creativas a problemas nuevos, demostrando una creatividad nunca antes vista que ahora nos permite utilizar estos modelos ya entrenados para resolver problemas que antes la IA no podía resolver. En cuestión de una década, modelos más capaces y más generales. Y casi parecería que pocos más avances pues se tienen que dar para poder llegar a ese objetivo de la AGI. Dice Sam Altman en una de sus últimas declaraciones que están confiados en que saben cómo construir la AGI. This is the first time ever where I felt like we actually know what to do. Like, I think from here to building an AGI will still take a huge amount of work. There are some known unknowns, but I think we basically know what to go do. And it'll take a while, it'll be hard, but that's tremendously exciting. Y claro, estando todo esto resuelto, pues uno podría pensar que lo más difícil ya queda atrás, pero realmente lo más difícil viene ahora, y es saber diferenciar qué hay tanto de real y cuánto hay de marketing. Porque los incentivos para empresas privadas de decir que saben cómo construir una AGI son elevados. De existir una tecnología de tal calibre, pues sería de un altísimo valor económico para la empresa que lo posea. Y siendo así, ¿quién no invertiría en una empresa que dice saber cómo implementarla? De hecho, hay incluso casos más curiosos en toda esta batalla comercial por la IA general, en el acuerdo de alianza entre OpenAI y Microsoft, donde ya sabéis que uno ofrece acceso al otro a grandes cantidades de recursos computacionales, mientras que el otro le da acceso a sus investigaciones y tecnologías más avanzadas. Pero ojito, porque no todas las tecnologías desarrolladas por OpenAI van a ser dadas a Microsoft, y es que en el acuerdo lo especifican muy bien. El acuerdo quedará invalidado si esa tecnología es una AGI. Y claro, siendo esto así, hay muchos incentivos por parte de muchas empresas por declararse conquistadores de la AGI, lo cual nos obliga a definirlo con un poquito más de exactitud. Y aquí aparece una de las empresas que fue pionera a la hora de ponerse como objetivo construir una AGI, en tiempos en los que decir esto en alto era motivo de burla en la academia. Hablamos por supuesto del laboratorio DeepMind,
que en uno de sus papers del año pasado, de 2024, definía con la siguiente tabla los diferentes niveles de sistema inteligentes con los que clasificar a una AGI. Para ello se basaban en estas dos dimensiones que hemos comentado antes: la capacidad de la IA a la hora de resolver una tarea, medido en este caso por el percentil que ocuparía esa IA frente al resto de la humanidad, y luego por su grado de generalidad, aquí clasificado entre inteligencias artificiales específicas e inteligencias artificiales generales. Visto así, por ejemplo, en el nivel 1, pues nos encontramos a aquellas IAs que tienen capacidades iguales o un poquito mejor que las de un humano no especializado, es decir, aquellas inteligencias artificiales cuyo nivel de desempeño fuera pues el tuyo o el mío para aquellas tareas de las cuales nosotros no somos especialistas. Pues yo, por ejemplo, no sé escribir un haiku, sé la idea general, 3 frasecitas, pues puedo chapurrear. Ese sería el nivel 1. Y lo interesante es que en este nivel es donde aparecían sistemas como ChatGPT o Gemini, catalogadas como IAs generales emergentes, es decir, pueden hacer un amplio rango de tareas al igual que un humano no especializado. Pero luego esto continúa con más niveles. Competente, si supera la mitad de la población adulta. Experto, si supera el 90%. Virtuoso, en el 99% y 100% al nivel superhumano. Y para cada uno de estos niveles, pues sí tenemos ejemplos de IAs estrechas, cuyo desempeño se enfoca solo en tareas concretas, donde sabemos que a día de hoy contamos con sistemas que juegan al ajedrez mejor que humanos o capaces de predecir las formas de la proteína, que yo, por ejemplo, no soy capaz. Ok. Sin embargo, lo interesante lo encontramos en la otra columna, en la de la IA generalista. No se ha conseguido, no se ha conseguido y no se ha conseguido. Claro, esto es de hace un año, pero ¿y si tuviéramos que actualizarla a día de hoy? ¿Acaso sistemas como ChatGPT no son capaces de hacer ahora tareas que lograban hace un año, pero a un nivel superior que el de la mitad de la población? ¿O incluso mejor que el 90% de la población a nivel experto? De hecho, hemos visto que modelos como O3 en competiciones de programación pues consigue estar en el percentil 99,8, y en muchas otras tareas sabemos que también su desempeño es espectacular. Un único modelo, un único sistema. Claro, bajo los estándares de DeepMind, ¿en qué nivel de AGI podríamos catalogar a esta IA? Pues podríamos preguntarle a los padres de la criatura, podríamos preguntarle a OpenAI, que en esto tienen un enfoque mucho más simplista, ya que ellos definen a la AGI como un sistema altamente autónomo que superará a los humanos en la mayoría de trabajos económicamente valiosos. Sustituir trabajos económicamente valiosos. ¿Qué tan cerca estamos de esto? Al final hemos visto que los avances en Deep Learning han aumentado notablemente en los últimos años. Pero seamos realistas, todavía a día de hoy un chat de texto no te va a poner un empaste, o va a cuidarte tu jardín, o hacerte la declaración de la renta. No. Y aquí entra en juego una diferencia clave cuando hablamos de AGI, y es si una inteligencia artificial es potencialmente capaz de hacer pues todas estas tareas frente a una IA que realmente pueda hacerlas. No es lo mismo, porque un taxista, por ejemplo, potencialmente sabe cómo conducir y sabe desempeñar un trabajo económicamente viable. Pero claro, si no le damos un coche que conducir, no podrá hacer esta tarea. Pues con la IA pasa igual. Y en esta línea de trabajo de darle infraestructura y capacidad a los modelos para poder extraer todo ese potencial y ejecutar tareas económicamente viables, sabemos que en 2025 hay 2 líneas de trabajo muy importante: los agentes autónomos y la robótica. Y es que ya a comienzos de 2025 empezamos a ver a los grandes laboratorios presentar a agentes autónomos como Operator o Deep Research, que ya no se limitan solo a actuar dentro de un chat cuando nosotros le hacemos una petición, sino que empiezan a interactuar con el mundo digital, ya sea para resolver tareas relativamente sencillas utilizando las interfaces que nosotros utilizamos, pues ratón, teclado y pantalla, o navegar por un largo tiempo para buscar aquellas fuentes de información necesarias para redactarte un informe de calidad profesional. A los modelos del lenguaje ya podemos proponerle tareas, dejar que interactúen independientemente durante un rato y que al rato, con suerte, esa tarea ya esté hecha. Más capacidad y más generalidad. Y el equivalente a los agentes autónomos en el mundo físico real pasa por la robótica. Un problema más complejo que depende de mejoras en hardware, baterías y en los algoritmos de aprendizaje automático.
para que el robot pueda aprender a moverse, adaptarse y a ejecutar con independencia aquellas tareas que le pidamos. Y de nuevo, un campo donde cada vez más rápido se están logrando hitos que hasta hace no tanto tiempo se veían mucho más lejanos, y donde ciertamente cada vez vemos más ejemplos que parecen sacados de películas de ciencia ficción. Al final, con los agentes autónomos lo que buscamos es darle las herramientas necesarias, la infraestructura, para que puedan desplegar su capacidad de hacer, de ejecutar tareas en el mundo digital. Y de forma equivalente, pues buscamos lo mismo con la robótica, pero aplicado al mundo físico real. Y esto me hace pensar, desde mi punto de vista, que la llegada de la AGI podría ocurrir en dos tiempos. Que primero, y esto es algo que creo que está muy cerca, hablemos de la llegada de la AGI en el mundo digital, con los agentes autónomos, que se encargarán de realizar a través de Internet la mayoría de trabajos digitales económicamente valiosos. Algo que creo que va a ocurrir en el corto medio plazo y cuya progresión va a ser muy rápida. Y luego en el medio y largo plazo la llegada de la AGI creo que va a ocurrir más lenta, de forma más paulatina dado los límites que impone el mundo físico real. Y por tanto la gran incógnita aquí es, Carlos, ¿cuándo va a ocurrir todo esto? E intentar dar una respuesta correcta aquí pues es muy difícil, muy complicado porque hay mucha incertidumbre en juego. Pero muchos expertos coinciden, sin dar una fecha concreta, que esto es algo que con seguridad vamos a experimentar en esta próxima década. Y es que al final hacer estimaciones con este tipo de tecnologías exponenciales es algo que a nosotros los humanos no se nos da muy bien. Y hay una frase de Ernest Hemingway que se repite mucho en los mundillos de la IA y que captura exactamente esta idea. Gradually and then suddenly. Primero gradualmente y luego de repente. Un patrón que en el mundo de la IA vemos ocurrir todo el rato. Primero gradualmente y luego de repente. Primero gradualmente y luego de repente. Primero gradualmente y luego de repente. Y detrás de esa frase que captura algo que primero crece lento y luego se dispara, lo que se esconde son los efectos de una curva exponencial. Y como hemos visto, la historia de la inteligencia artificial está repleta de estas curvas, donde primero nada pasa y de repente cuando te das cuenta todo ha cambiado. Y en el debate de la inteligencia artificial general, estas curvas exponenciales entran en juego cuando debatimos cuánto vamos a tardar en llegar a ese futuro, donde vemos contraponerse posturas que hablan de un despegue lento, donde esta llegada a la AGI sea más paulatina y pausada, frente a la apuesta más radical y divertida, que sería la del despegue rápido, donde la llegada a la AGI se viva como un futuro que está ahí, al que nos movemos de forma gradual y luego de repente. Y esta curva exponencial de progreso, que describiría el despegue rápido, se podría explicar por un proceso de automejora, donde la misma tecnología que estamos desarrollando acaba generando efectos que nos permitan llegar más rápido a una siguiente versión más potente de esta tecnología, de la que de nuevo podemos aprovecharnos para continuar mejorando. Son estos efectos de automejora con retroalimentación positiva lo que podría explicar este despegue rápido. Y mi sensación es que el punto en el que nos encontramos ahora en estos últimos meses, con todos los cambios que estamos viviendo, es justo este punto donde el avión empieza a elevar el vuelo. Desde 2023, con los LLMs, el uso de la IA en programación ha ido en aumento, ya que estas herramientas lo que están ofreciendo es la reducción en el coste de producir software, multiplicando la productividad de todos los programadores del planeta, mes tras mes, algo que tiene un efecto directo en nuestra economía. Pero es que además aquí ahora entra este concepto de automejora, y es que delegar cada vez más la programación a la inteligencia artificial nos va a permitir poder desarrollar de forma más ágil y más rápida mejor inteligencia artificial. Tener 24/7 un sistema capaz de plantear ideas novedosas, implementarlas, optimizarlas, iterar sobre ellas. Es obvio, el siguiente paso de las IAs de programación será automatizar todos estos procesos. Algo que ocurrirá pronto cuando los agentes autónomos pues vayan adquiriendo más y más capacidades. Automatizaremos las fases del proceso del diseño y experimentación de la inteligencia artificial. Sobre esto, Mark Zuckerberg o Sam Altman ya han declarado su intención de diseñar AI Engineers,
ingenieros de inteligencia artificial. Y ya contamos actualmente con benchmarks como MLBench que buscan medir justo esto. ¿Puede una inteligencia artificial hacer las labores de un ingeniero de IA? Y tener inteligencia artificial que abarate el desarrollo de la inteligencia artificial va a permitir que podamos desarrollar más y mejores modelos para nichos específicos. Nichos que a lo mejor a día de hoy todavía por falta de talento pues no son rentables, pero que si tienes una inteligencia artificial que pueda trabajar en dar solución a ese problema, pues lo serán. Y así podremos enfocar a la inteligencia artificial y todos nuestros recursos computacionales a que la IA se dedique en cuerpo y alma a la búsqueda de nuevos materiales, a la formulación y demostración de teoremas matemáticos o al diseño de nuevos semiconductores. Y el resultado de esto pues podrían ser chips más rápidos y eficientes, u optimizaciones matemáticas que aceleren aún más el desarrollo de la IA, nuevos materiales que podríamos aplicar a mejorar todo nuestro stack tecnológico, pues por ejemplo con baterías que impulsen la transición energética que ya estamos viviendo, y como resultado energía en abundancia que podríamos canjear por más computación de forma sostenible. Mejoras que nos acercan a otras mejoras, que nos acercan a otras mejoras en un ciclo que se repite cada vez más rápido. Este camino que acabo de dibujar es uno de los muchos caminos que se están empezando a reproducir ahora mismo, donde los efectos compuestos de toda la mejora que hemos desarrollado en inteligencia artificial en los últimos años empiezan a cobrar sentido. Creo que nunca habíamos tenido antes en el horizonte el potencial de desbloquear tantas ramas del árbol tecnológico como tenemos ahora en este presente. Y si bien en la naturaleza no existen realmente curvas exponenciales que crezcan hasta el infinito, sino sigmoides que acaban saturando cuando nos encontramos con recursos limitados, aquí tenemos el reto y el desafío de hacerlo bien y de no agotar nuestros recursos por el camino. Y ahí entran tanto los recursos naturales, que sabemos que este tipo de tecnologías consumen en abundancia, como recursos más intangibles como la estabilidad de una sociedad que se va a tener que enfrentar en los próximos años a transformaciones muy radicales. Y ahora que estamos hablando de cambios radicales y de la necesidad de adaptarnos, creo que es importante que hablemos del papel de la formación, en un futuro donde la inteligencia artificial cada vez más va a servir para amplificar nuestras capacidades. En mi caso ha sido estudiando una carrera que me ha permitido aprender todos los fundamentos de programación, de informática, que ahora me sirven para sacarle el máximo partido a todas estas herramientas de IA para programar. Así que si tenemos claro que a día de hoy la inteligencia artificial es un potenciador de nuestras capacidades, pues estar actualizado es una necesidad. Y por eso seguir estudiando y aprendiendo a lo largo de la vida es muy importante, y si esto además podéis integrarlo en vuestro día a día sin comprometer vuestra carrera profesional, pues mejor que mejor. Y por ello hoy quiero recomendaros la UOC, el patrocinador de este vídeo, quienes cuentan con una formación de calidad donde podrás estudiar donde, cómo y cuando quieras, sin horarios que te restrinjan en tu jornada diaria y sin necesidad de desplazamiento. Una universidad online que lleva 30 años formando a profesionales y que cuenta con titulaciones universitarias de grado, másters, posgrados y también cursos de ámbitos concretos para formarte en temas específicos con poco tiempo. De hecho, en mi caso llevo mucho tiempo queriendo estudiar una carrera y por cómo es mi jornada laboral, cómo es mi trabajo de cambiante, de estar viajando todo el rato, de un día grabar vídeo, pues se me hace muy complicado y la UOC aquí es una opción que me encaja perfectamente. Así que si estáis interesados, echadle un vistazo a toda su oferta. Os dejo abajo un enlace en la descripción. Por concluir, tras todo lo que hemos visto en este vídeo, es evidente que nos estamos moviendo cada vez más rápido hacia un futuro donde la inteligencia artificial general será una realidad. Pero al igual que Copérnico demostró que nosotros no éramos el centro del universo, creo que es importante resaltar el hecho de lo arbitrario que es colocar en una gráfica el nosotros. Al final hablamos de la inteligencia artificial general como una especie de reflejo de nuestras capacidades, olvidando en muchos casos que estas dos dimensiones pues pueden seguir creciendo. Bastante, mucho más lejos de donde nos encontramos. Este sería el territorio de la superinteligencia artificial, la ASI. Un lugar destinado para aquellos sistemas de inteligencia artificial que puedan resolver pues un rango de tareas mayores a las que nosotros podemos resolver e importante, con un nivel de desempeño superior al del 100% de los humanos. Inteligencias artificiales superhumanas. Tema que reservamos para un próximo vídeo.
Chicos, chicas, si os ha gustado el vídeo no dejéis de compartirlo, dejad vuestro like y estamos de vuelta con más contenido aquí en el canal principal. Sabéis que tenemos también el .csv Lab para todos los temas de actualidad y este canal va a estar dedicado a temas pues como este. Más en profundidad vamos a estar hablando de conceptos, de fundamentos, análisis más detallados como este, así que no dejéis de suscribiros a ambos canales. Chicos, chicas, volvemos con más inteligencia artificial aquí en .csv.